Ahí está en pantalla completa, ¿cierto? Ven el cursor también. Sí. Sí, se ve. Ya, genial. Lo otro que se me olvidó decirle, en general las clases como virtuales que hago yo, hago la pauta en Beamer, en LaTeX. Así que, bueno, para mí es como más fácil porque mi letra es muy mala y como que encontré horrible escribir en tablet, así que lo hice una pura vez y no lo hice nunca más. Pero quizá ustedes están más acostumbrados a eso, así que después al final de la clase, si les pareció que no les gustó esta modalidad, me pueden decir y bueno, quizás podemos encontrar un término medio, no sé. Eso, pero por lo menos ahora veamos cómo sale, ¿ya? Por lo menos el semestre pasado creo que funcionó bien. Ok. Bueno, ahí está mi correo también, por si quieren escribirme por cualquier cosa, cualquier duda que tengan. También me pueden mandar correos por curso. Así que partamos. Y si me paso de la hora, me avisan nomás. Ya, ahora sí, ahora sí, sí que sí parte. Bueno, un recuerdo, el principio del máximo fuerte. Em, Básicamente lo que nos dice es que si tengo una función armónica en un conjunto abierto y acotado, eso es muy importante porque si no puede no ser cierto. La función es, bueno, regular. Eh, ¿Qué onda? Justo me salió una ventana. ¿Ven todo bien? Sí. Sí, se ve bien. Gracias. Bueno, como les decía, tengo esta función con cierta regularidad, en particular clase S2 en el interior, y es continua hasta el borde, y que es armónica, bueno, entonces cumple esta igualdad, que es el máximo de U, es igual en todo el conjunto, digamos, es igual al máximo en el borde. Y en particular también está el principio del máximo fuerte, que es el que está abajo, y se llama fuerte porque implica lo de arriba, que básicamente que si omega es conexo, y existe un punto en el interior que alcanza el máximo en todo el conjunto, como en la adherencia, digamos, entonces esa función necesariamente es constante, ¿ya? Y uno puede cambiar acá el U por menos U y puede obtener resultados idénticos para el mínimo, y también matraqueando un poco lo puede hacer para el valor absoluto también, ¿ya? Hasta ahí todo bien, me imagino que lo vieron en clase, no debería hacer nada nuevo. Si es nuevo me avisan, ¿ya? Pero eso. Lo de acá abajo no es tan complicado, les recomiendo que lo lean en el libro del Fritz, como que te dan el hint para hacerlo con el valor absoluto, que es básicamente escribir el módulo como el máximo entre U y menos U, perdón. Y ahí sale. ¿Ya? Entonces ahora pasamos al problema uno. Tenemos omega, que es básicamente el complemento de la bola unitaria cerrada, y tenemos U de clase S2 en la adherencia. Les recuerdo que ser de clase S2 en la adherencia es que existe una función en un abierto que contiene a omega barra, que es clase S2 ahí, y que restringida a omega barra es igual a U. ¿Ya? Es un detalle, no importa mucho en verdad, pero es regular, ¿ya? Eso es lo que importa. Armónica, ¿cierto? O sea que la Laplaciana es igual a cero en el interior. Y tenemos además esta condición de crecimiento, ¿cierto? Que al tomar la norma del vector hacia infinito, esta función se va a hacer, ¿ya? Y vamos a demostrar el principio del máximo para el módulo de U en este caso. Lo primero que les tengo que decir es que claramente acá no puedo usar el principio del máximo clásico y concluir de una porque este conjunto acá, si bien es abierto, no es acotado, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente tratar de armar un conjunto acotado y ver qué pasa ahí. Y ahí la hipótesis que tenemos acá nos va a ayudar harto. Y para hacer eso, básicamente, es como no sé si lo obvio, pero es lo que uno se le ocurre después de pensar un rato. Y bueno, tomo la bola de radio R y me queda un conjunto como en dimensión 2 sería esto de acá, sería como una especie de anillo. Ya en dimensión 3 sería como una esfera sacándole el núcleo, por decirlo así. ¿Ya? Esto claramente abierto y acotado. Me imagino que no quieren que lo demuestre, pero creo que es obvio, ¿no? Eh, si no, me dicen y los Sí, trato se de, cacho. de convencer. ¿Sí? Bueno. Y bueno, tenemos que este buque va a depender de R, por cierto. Idealmente vamos a tirar el R infinito después. Va a ser subconjunto de omega, ¿sí? U va a ser de clase S2 en este nuevo UR.
y claramente también va a ser armónica, ¿cierto? Son propiedades que se heredan automáticamente. Acá como tenemos ¿Duda? que... ¿Sí? Dime. No, el UR no sería omega inter la bola de cero radio R. Sí, probablemente se me fue. Un Ya, typo, sí. No, pero se entiende que es como el azul oscuro de acá, ¿cierto? claro. Sí, es básicamente eso. Sí, toda la razón. Bueno, como les decía, acá en este conjunto que me armé va a ser abierto y acotado, y tengo todas las hipótesis por ser el principio del máximo, así que no tengo ningún problema. Y, por lo tanto, tengo esta, bueno, quizá, no sé si es como obvio, bueno, en realidad sí. Claramente la frontera es esto de acá, ¿cierto? Onda tengo la frontera de adentro, que vendría siendo la frontera de la bola unitaria, y la frontera exterior, que vendría siendo la frontera de la bola de radio. Y entonces el máximo que de acá del lado derecho de la igualdad que tengo va a ser el máximo entre los dos, ¿cierto? ¿Me creen eso? Tomo el máximo afuera, el máximo Yo me adentro y veo perdí. cuál es más grande. Y me quedo con el que es más grande. ¿Sí? ¿Podríais repetir esa idea que me perdí a la Sin mitad? ningún problema. Mira, tengo el máximo en la frontera de UDR del módulo. Da lo mismo en realidad lo que tengo acá, pero tengo el máximo en ese conjunto, ¿ya? ¿Ya? Hasta ahí todo bien. ¿Sí? Entonces, veamos cómo es este conjunto. Este conjunto es la unión disjunta de este anillo, por decirlo así, que tengo, de este círculo que tengo acá al interior ¿Sí? y del círculo que tengo al exterior. Claro. Ahora yo quiero el máximo entre todo este conjunto, esta frontera, ¿cierto? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el máximo entre todo esto, bueno, lo tomo por separado. Tomo el máximo afuera y el máximo adentro. Ah, bueno, bueno. Y veo cuál de los dos es más grande. Y eso necesariamente va a hacer Mm. yo tomar todo el máximo de una en todo el conjunto. Ya, perfecto. Esa es como la explicación intuitiva. Pero no quiero demostrarlo así como con matraca ni nada porque creo que igual se entiende. ¿Sí? Sí, Ok, perfecto. ya. Entonces, bueno, ahora nos damos una X estrella que alcanza el máximo en omega barra, ya en el conjunto grande, este conjunto no acotado. Ahora este X estrella tiene una norma, y en particular puedo tomar un R mayor o igual a esa norma. Si lo tomo así, bueno, el X estrella va a estar en la adherencia de UDR, y por lo tanto voy a tener que, va a ser necesariamente el máximo en UDR. ¿Se entiende? Porque este X estrella es el máximo en el conjunto más grande. Y además tengo que pertenecer a mi conjunto más chico, entonces necesariamente va a ser igual al máximo en el conjunto más chico. ¿Sí? ¿Se entiende? Tampoco quiero pasarle colazos toda la clase, así que si me dicen que no, lo explico de nuevo. ¿Puedes repetir los tres, por favor? Sí, por supuesto. Me doy el máximo en el conjunto más grande, ¿ya? Este es el X estrella. Que es esto de acá, básicamente. Mi U evaluado en esto alcanza el máximo. En omega barra, que es el conjunto grande no acotado. Ahora bien, yo me doy un R suficientemente grande, tal que el U barra sub R va a contener al X estrella. Pero el X estrella es el máximo en el conjunto más grande. ¿Sí? Entonces, en particular, tengo este punto donde se alcanza el máximo, que además pertenece a mi conjunto más chico. Entonces, necesariamente, tiene que ser el máximo de acá. ¿Sí? ¿Y por qué existía ese X estrella en Omega? Porque Omega no es acotado. Omega es nuestro conjunto original, ¿o no? Sí, y es por sí, eso se me fue a escribir. Pero es por esta condición de acá, porque se va a hacer en infinito. Ah, perfecto. De hecho, se me había olvidado completamente, así que muchas gracias por ese alcance. Sí, efectivamente se puede mostrar que como es suficientemente regular y todo, uno puede tomar bola y tomar el conjunto ahí, o sea, el máximo ahí,
y cachai que se va a cero en infinito, así que funciona. Ya. Pero claro, esa hipótesis es súper importante y la vamos a volver a usar de hecho. Pero efectivamente ese máximo existe. Ya, bueno, bueno. Y bueno, entonces tenemos ahora que este punto pertenece a mi conjunto U sub R, y por lo tanto tenemos esta igualdad del máximo. Entonces, bueno, ya estamos avanzando un poco. ¿Por qué? Porque tenemos esta igualdad acá. Quizá debía haberlo hecho con más detalle, pero básicamente el máximo en el omega barra es mayor o igual que el máximo en el UR barra, porque este conjunto es más grande. Y además tengo un punto, el máximo que está acá, también está acá. Entonces necesariamente tienen que ser iguales. ¿Sí? Porque si no fueran iguales, esto sería un menor estricto y como que el X estrella no sería máximo. ¿Ya? Entonces tenemos esta igualdad acá y la otra es la que teníamos de antes. Y ahora vamos a ver lo siguiente. Queremos matraquear un poco este paréntesis de acá. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a poner en caso. Si el U es idénticamente a cero en el borde de la bola unitaria, bueno, como tenemos un máximo de un módulo que es mayor o igual a cero, me puedo olvidar de este máximo de acá porque no me hace nada. Y me quedo con esto de acá. Acá simplemente reemplacé eh, el borde de la bola de radio R por acá en typo debería ser un módulo de X igual a R. Ya. Y bueno, simplemente lo escribí de forma diferente. Entonces ahora volvemos a usar la hipótesis de crecimiento en el infinito. El lado derecho, por definición por la hipótesis, lo que me dice la hipótesis básicamente es que esto se va a ir a cero cuando R va a infinito, ¿cierto? Porque el valor de U se va a cero cuando la norma de X, acá debería ser un X, la typo desafortunada, pero sí, debería ser un X. Así que tomo el R al infinito y yo sé que esto se tiene que ir a cero por la hipótesis. Así que tengo que el lado izquierdo, ¿cierto? No depende de R, así que no le pasa nada. Y me queda que el máximo va a ser igual a U, el máximo del módulo. El máximo en todo el conjunto, por lo demás. Así que necesariamente tiene que ser idénticamente cero. Y en este caso ya estamos listos porque la igualdad que queríamos mostrar me quedaría 0 igual a cero. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Si no, me pueden decir y me devuelvo. Ahí yo me perdí lo último. El 0 igual a 0. Porque en el caso en que U igual a cero en el borde, esto de acá va a ser cero porque estoy en el borde de omega, que va a ser igual al borde de la bola unitaria. Y yo estoy en el caso en que U Claro. es idénticamente cero ahí, ¿cierto? Y acabo de razonar que esto de acá también es cero. Así que la igualdad es cierta, porque esto es cero y esto es cero. ¿Sí? Pero el de la izquierda, ¿por qué es 0 también? Por esto de acá. Ah, ya. Sí. Porque el máximo de acá no depende de R, ¿cierto? Y este máximo de acá se va a ir a cero cuando tome R infinito. Ya, sí, perfecto. Entonces me va a quedar, tomando el límite, me va a quedar igual a cero. Bueno, bueno. ¿Sí? Entonces ahora nos vamos al otro caso, que U no es idénticamente cero en el borde de la bola unitaria. ¿Y qué significa esto? Bueno, que tiene que existir un X en este conjunto, es decir, que tiene norma 1, que U de X es distinto de cero. Y por lo tanto, el máximo del módulo tiene que ser estrictamente positivo, ¿cierto? Porque si le tomo un módulo acá, esto va a ser estrictamente positivo, y el máximo es mayor o igual que el valor en este X particular. ¿Sí? Entonces lo voy a llamar K a este máximo. Y en este caso existe porque el conjunto es compacto y es continuo. ¿Ya? Volvemos a usar la hipótesis de crecimiento, esta vez en esta igualdad 1, para ver que R es suficientemente grande
voy a tener que esto de acá va a ser menor que mi K que tengo acá. ¿Sí? Porque esto de acá es una constante K que no depende de R. ¿Sí? Y el máximo acá en omega barra tampoco depende de R. Pero esto sí depende de R. Y para R suficientemente grande, yo sé que esto decrece y en particular va a ser menor que esta constante de acá, que la llamo K. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo el máximo entre K y algo que para R suficientemente grande va a ser menor que K. Entonces, claramente el máximo me selecciona esto de acá. Me selecciona K. Entonces, reduzco esta expresión del máximo entre estas dos cosas a simplemente el máximo del valor absoluto de U en el borde de la bola unitaria, que es lo que tengo acá abajo. Y ahora nos acordamos que el borde de omega, ¿cierto? Es justamente el borde de la bola unitaria. Es decir, norma de x igual a 1. Y ahí concluimos. Y ese era el problema 1. Bueno, bueno. ¿Dudas hasta ahí? ¿Algo que no haya quedado claro, quizás algo que quieren que repita? ¿Algo que explique mal, que también es muy posible, muy probable? Em, si no, pasamos al siguiente. O sea, igual, bueno, no podríamos haber dicho U, como no ponernos en el caso U idénticamente cero, como directamente ponernos en el segundo caso. Como ya U es cualquier cosa, pero no puede ser el borde de R porque ese se va a cero. Eso habría Sí, yo rayado, igual ¿o pensé no? cómo hacerlo directamente, pero encontré que era más simple razonarlo así. Quizás se Claro. puede hacer, pero encuentro que tener como un K estrictamente positivo para poder razonar que esto va a ser menor que el otro es más simple. Porque si esto llegara a ser cero, como que acá no podéis deshacerte del máximo de afuera. Porque esto tú sabes que tiende a Sí, cero, pero podría ser positivo para todo R, ¿cachai? claro, sí, sí, es verdad. Entonces por eso lo prefería hacer así. Bueno, ¿Cuánto dura el auxiliar? Eh, la verdad es que no sé. Voy a tratar de hacer todo. Soy malo con los tiempos, así que en mi mente duraba como 1 hora 10 minutos, 1 hora y cuarto, pero puede que no llegue a 1 hora y media. Insisto, si quieren que pare, que hagamos un descanso, o si me estoy pasando de la hora, por favor avísenme nomás. Y ahí vemos cómo lo solucionamos. Ya. Podríamos hacer como un descanso a las 5. Eso creo yo. Sí, por mí ningún problema, pero avísenme, que no tengo la hora. Ya. Ya. Pasamos al problema 2 entonces. El objetivo de esta pregunta es resolver el problema de Dirichlet. Lo googleé y efectivamente se pronuncia Dirichlet, no Dirichlet. Así que aprenden algo nuevo también, como lo aprendí yo hace un momento. En el disco, ¿cierto? Básicamente esta ecuación de acá, la ecuación de Laplace, es decir, la presión O igual cero, armónica, en omega, que en este caso va a ser el disco unitario, y en el borde tenemos que es igual a una función A, y acá me faltó poner que F es continua en el borde. Quizás después nos vamos a preocupar un poco más de estos temas de regularidad, pero por el momento las cosas son tan regulares como lo necesitamos, ¿ya? F va a ser continua. Y queremos resolver esto, ¿cierto? Ustedes ya saben por el principio del máximo, o me imagino que lo vieron, creo que lo vieron, de las pocas clases que vi, que esto tiene solución única, ¿sí? ¿Lo saben? Si no, se los puedo mostrar en palabras, pero claro, como no tengo para anotar, quizá no se entienda mucho. Pero básicamente tomo dos soluciones, la resto va a ser armónica en omega, va a ser igual a cero en el borde, y por el principio del máximo tiene que ser idénticamente cero, así que las dos soluciones distintas que tomé en principio eran iguales, ¿ya? Así que tiene solución única. sí lo vimos en clases. Ya, bueno. Solamente como Entonces, que. O sea, yo recuerdo que yo solamente vimos como la existencia de soluciones, pero ¿cómo? no como la unicidad. Ah, ya. No, pero básicamente la demostración es eso que les dije. Son como dos líneas, ¿no? Restar y usar el principio del máximo.
En general, como la ecuación es lineal, es como que mucho más simple de demostrar la unicidad, porque pudiera restar y después ver qué pasa con la diferencia. Bueno, pasamos a la parte A. Como el problema está en el disco unitario, uno quiere usar básicamente las coordenadas polares, ¿cierto? Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un cálculo que seguramente ustedes vieron en CAA, así que si estoy repitiendo muchas cosas, me avisan nomás y nos saltamos el tiro a la que sigue. Pero tomamos coordenadas polares, R va a ser estrictamente positivo, esto lo vamos a tomar entre 0 y 2pi abierto acá, para no tener problemas de definición. Y bueno, ustedes saben x igual a R, qué typo más feo. No, esto es x igual a R coseno de y igual a R seno, ya. Ignoren eso, sí. Em, entonces escribimos x e y, vamos a ver que x es función de r y teta, como lo está a la derecha, si estuviera bien escrito. Y va a ser de clase C2, por lo menos en este conjunto con estas variables en este intervalo. Y bueno, vamos a calcular la Laplaciano en coordenadas polares. Acá regla de la cadena y derivar no tiene mucha ciencia, así que tampoco voy a quedarme mucho rato explicando esto. Acá de nuevo, derivar, regla de la cadena, etcétera, etcétera, identidades trigonométricas. Me queda esto de acá. La segunda derivante da lo mismo, eh, usando generalmente que la suma de seno y coseno, seno cuadrado igual a 1, como que esa es la única entidad que uno necesita para matraquear esto. Y efectivamente pasa esto. Tenemos esta derivada acá, pero notamos que tenemos términos acá al lado derecho que habíamos calculado antes. Entonces justamente hacemos eso. En particular el r coseno de teta ux, seno de teta ui, es justamente el r u de r, que lo reemplacé acá abajo. Este de acá. Y además, de acá de la URR, puedo despejar el 2UXI, seno coseno, pasando al lado izquierdo estas dos derivadas de segundo orden. ¿Sí? Las paso al lado izquierdo, me queda una expresión para 2UXI, etcétera, que reemplazo en esta expresión para la derivada segunda en teta, y me queda esto de acá abajo. ¿Ya? Y esto está muy bien, ¿por qué? Porque justamente me quedan estos términos con las derivadas XX y derivadas en Y, que eso ya tiene como pinta de Laplaciano en derivadas cartesianas, en variables cartesianas, perdón. Así que, bueno, eh, factorizamos, simplificamos con identidades trigonométricas básicas y derivamos por R, que estamos tomando R estrictamente positivo, así que podemos hacer eso. Y llegamos a la entidad de acá abajo, que es súper conocida. Tengo la presión a U en coordenadas polares, va a ser igual a esto. ¿Ya? ¿Pregunta hasta ahí? Si no, paso a la siguiente. Yo olvidé ese A, sí, a todos nos pasa. Disculpa, vas a subir Dime. la presentación, ¿cierto? Sí, sí, obvio. Ah, ya. Terminando la subo. Bueno, y arreglando los typos y todo eso. Ok, entonces ya tenemos esta expresión. En realidad esto es pura Una duda matraca. muy, Sí, muy dime, básica, quizás. dime. Cuando decimos que resolvemos el problema en la bola, ¿a qué nos referimos? Eh, Tú decís acá. Como, claro, Ah, no, pues porque no es lo mismo resolver esto que con el conjunto omega igual al disco que al cuadrado, por ejemplo, va a tener soluciones completamente distintas. claro, es el dominio de mi función, o de la Sí, pues, función U. claro, Ya, es tu dominio. ya, Y perfecto. depende fuertemente del dominio la solución que vaya a tener. Y eso igual se ve mucho en física, por ejemplo, porque esta ecuación como que te describe como los armónicos de no sé qué.
Entonces, como que básicamente te armas un tambor y el omega va a ser la forma de tu tambor. Y cómo vibra va a depender de la forma de tu tambor, como Mm, del perímetro, ¿cachai? De hecho, hay un ¿Y el problema bien F, famoso relacionado con eso. Que si el podéis F determinar también la tiene forma ese de un dominio? tambor a partir de su laplaciano. ¿Ah? ¿El F también va a tener ese dominio? No, el F está en el borde de Ah, omega. Y solamente está definido ahí. No puedo, por ejemplo, si yo quisiera evaluar F en cero, no tiene sentido, ¿ya? F ya, está buena, buena. definido en el borde del disco. O sea, los X tales que tienen norma 1. En Buena, particular, buena. esto vendría siendo como la esfera S1, que también voy a usar ese nombre más adelante. Ya, perfecto. Ya, entonces, aquí vamos en la... Ya. Entonces ya tenemos como nuestra ecuación a resolver en coordenadas polares y procedemos por separación de variables. Ustedes ya saben que separación de variables, es decir, tomo el u como una multiplicación de una función que depende solo de r y una función que depende solo de θ. Vamos a reemplazar esto de manera de recuperar ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, una EO, para r y para t. ¿Ya? Y de nuevo, aquí es material. Reemplazo el u, me queda esto de acá, ¿cierto? Como son independientes las funciones en cuanto a variables, llegar y derivar. Me quedan las derivadas ordinarias, por eso les puse una prima. Y aquí vamos quizás a meter un poco un golazo, pero que después se va a justificar. En ese sentido, igual es como bien físico, así que volvemos un poco a lo que conversamos antes. Le voy a asumir que R y θ no se anulan en ciertos puntos, ¿ya? Básicamente para poder dividir nomás y ver que esto es constante. Y eso. Bueno, ahí despejo, divido por estas funciones, asumiendo esto de acá, y después vamos a ver qué pasa. Pero teniendo esto, ¿qué tenemos? Un lado izquierdo que depende solo de R y un lado derecho que depende solo de θ. Y esto es válido para R en 0, 1 cerrado a la izquierda. Es decir, es válido tal. No, quizá aquí debería poner abierto porque tengo derivada, así que otro type. Esto es válido para R igual en 0, 1 abierto y para θ también debería ponerlo en 0, 2 pi abierto. Pero en fin, ¿qué es lo que pasa? Como yo puedo, por ejemplo, dejar el θ fijo y mover el R, pero esto de acá va a ser una constante, porque voy a dejar el θ fijo. Entonces esta función es constante y lo puedo hacer lo mismo intercambiando las variables y al final me va a quedar que estas dos cosas son igual a una misma constante. ¿Sí? Es un truco clásico en separación de variables, me imagino que lo vieron antes, así que eso, que es un poco lo que escribo acá. Y esta constante la voy a llamar lambda. Ya. En particular, pongo esto igual a lambda y espejo y me va a quedar una E2. Pongo esta fracción igual a lambda, espejo y me va a quedar la otra E2, el número 7, acá abajo. Y bueno, ahí estamos con la parte B. Pero faltan condiciones acá que justamente vamos a ver a continuación, porque si no, como que no podría resolver nada. Tenemos que escribir las condiciones de compatibilidad y vamos a resolver las ecuaciones con esta información. ¿A qué me refiero con condiciones de compatibilidad? Yo en esta ecuación de acá tengo un dividido por R, pero yo ya sé que mi U va a ser continua en todo el disco. ¿Sí? En particular va a ser continua para R igual 0. ¿Sí? Esto es simplemente una singularidad artificial que se llama, que introduje yo al cambiar las coordenadas, pero que no es parte del problema fundamental, del problema subyacente, por decirlo así. Como U es continua en todo el disco, en particular cuando tiende al 0 al origen, tiene que ser acotada. ¿Sí? O sea, ¿me creen eso? Para mí es... ¿Repetirlo, por favor? Sí. Sí. El U yo lo tengo definido en el disco, ¿ya? Y el U que estoy buscando va a ser continuo en el disco, de hecho va a ser clase CO al interior. Entonces, ponte tú, tengo mi U de XY. Cuando tomo X igual 0, eso está totalmente definido, no tengo ningún problema y va a ser finito. Ahora bien,
En coordenadas polares, por lo tanto, el U, al tomar el R igual a 0, es decir, cuando yo me voy al origen, es decir, a X igual 0, tiene que pasar lo mismo, tiene que ser un número, ¿sí? Tiene que estar totalmente acotado. Porque la singularidad que yo introduje al dividir por R es simplemente de mis variables polares, no es del problema en sí ni de la solución U. ¿Sí? Es una singularidad artificial que introduje. ¿Quedó claro? Sí, está claro. Ya, bueno. Entonces tiene que estar acotado porque mi U está acotado en variables cartesianas y como mis coordenadas simplemente son una representación del espacio y no son parte de mi función, por decirlo así, como de mi función subyacente, tiene que estar acotado en coordenadas polares también. Pese a que tengo una división por R metida por ahí escondida. Además, por continuidad, sabemos que al darme una vuelta completa en el ángulo, tengo que volver al mismo punto, ¿cierto? De nuevo, por lo mismo, porque mi U va a ser continua. Entonces, si me doy una vuelta completa, no puede haber un salto ahí. ¿Sí? Es el mismo razonamiento previo. Mi U tiene un valor definido para cierto punto, y si me doy una vuelta en círculo y llego al mismo punto, tiene que tener el mismo valor, porque es continuo. Para R en 0, 1, y sí, aquí es cerrado en 1 también. Así que está bien. Bueno, para la Ahí derivada en teta tendríamos que también. ir UR, cualquier número, ¿no? Onda, porque es Eh, coma cero, podría ser VR, sí, de hecho. coma teta estrella, y si le sumo 2pi tiene que quedar igual. Claro, lo que pasa es que como yo definí mis variables polares entre 0 y 2pi, no las definí como periódicas, sino como para evitar problemas con Bueno, biyectividad. Pero sí, intuitivamente podéis poner aquí a cualquier número y más 2pi y sí, funciona. ya, Básicamente está diciendo que sea periódica con periodo 2pi. ¿Ya? Yo lo hice así porque es como más formal. Pero sí. ya, perfecto. Eh, resolvemos 7 primero. ¿Cuál era 7? Esta de acá, la segunda. Esta es una ecuación muy conocida que imagino que ustedes ya saben resolver, aunque se hayan olvidado todo dedo, tienen que acordarse de cómo resolver eso, ¿ya? Y la resolvemos como sigue. Tenemos la ecuación diferencial, ¿cierto? Propia, el intervalo 0, 2 pi abierto, y las condiciones de compatibilidad que escribí acá abajo, que traduciéndolas a mis variables separadas, no son más que esto de acá. Ah, por cierto, esto también es válido para la derivada, ¿ya? Porque la derivada también es continua. Así que tenemos una EDO de segundo orden, tenemos dos condiciones. Ahora este no es un problema de valor inicial, así que quizá un poco más complicado. Y tenemos que ponernos en ciertos casos, ¿ya? La voy a resolver completa porque si bien es como fácil decir ya esto es un seno, un coseno, uno no siempre resuelve estos problemas como con condiciones de periodicidad, así que es bueno hacerlo de vez en cuando. Y uno lo hace así. Tenemos una constante lambda que a priori no sabemos qué signo tiene, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Si lambda es menor a cero, el menos lambda va a ser positivo y vamos a tener soluciones exponenciales, ¿ya? Solo satisfacen las condiciones de periodicidad claramente si son nulas, porque si no la exponencial crece y como que no tengo cómo, ¿ya? Y en este caso nos da la solución trivial nula, así que estamos listos, ¿ya? Como que esa es la única solución posible. Y no nos interesa mucho porque f puede ser distinto de cero, así que descartamos este caso, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo claro? Voy a asumir que sí. Igual aquí, esa función como que heredó las condiciones que tenía la función U, ¿no? Claro, porque las condiciones acá de periodicidad son en teta. Entonces tú escribís como el R grande de R por teta grande de teta, ¿cachai? Sí, Y lo reemplazás acá y te queda esa condición.
Es básicamente reemplazar el u por las variables separadas. Ya, bueno. Sí, es equivalente. Bueno, con lambda igual 0 te quedan soluciones afines, es decir, como una constante más una función lineal. Y de nuevo la periodicidad implica que tiene que ser constante. Lo cual tampoco nos interesa mucho. El caso que nos interesa vendría siendo k igual a un sí, aquí no hay un tag, pues, pero básicamente nos interesa que lambda mayor a 0, ¿ya? Y este caso es más interesante, ignoren este k de acá, sí, que después que le cambié el nombre a las cosas, porque ya era más bonito. Pero este lambda es la constante de acá, entonces al ser positivo me queda esto igual a menos una constante positiva por la derivada, y uno sabe que eso tiene soluciones trigonométricas con la raíz de lambda, de este lambda de acá. Y a esto me refiero con el lambda de acá, no al de arriba, el de arriba ignoren. Ya, pero me queda esta solución de acá, eh, con las constantes a y b que vamos a determinar más adelante. Ahora sí tenemos que usar las condiciones de periodicidad, porque si bien tengo estas constantes a y b, el lambda anterior no lo he determinado. Solo estoy en el caso que es positivo, pero podría ser cualquier cosa. Y tengo que determinarlo también. Entonces, evaluamos en 0, vemos que esto es a, evaluamos en 2pi. Aquí ya no puse los límites porque ya estamos con una función continua, así que no pasa nada. Aquí ya sí puedo hacerlo, poner la variable en R, por decirlo así, de alguna manera. Y me queda esto acá, ¿ya? Lo mismo con la derivada, ocupo la condición de periodicidad y me queda esto acá abajo. Ahora bien, uno como que matraquea un poco y lo escribe en una forma matricial y llega al siguiente sistema. ¿Qué es lo que pasa? Si la matriz es invertible, bueno, me queda necesariamente que el A y el B tienen que ser cero y de nuevo ahí llego como a la solución trivial nula y como que no pasa nada, no nos interesa ese caso. Queremos encontrar soluciones no triviales. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que esta matriz no sea invertible. Y para que no sea invertible, su determinante tiene que ser nulo. Y el determinante es justamente lo de acá abajo. ¿Sí? Es una matraca bien simple. Y bueno, de aquí podemos despejar, entre comillas, el lambda para llegar a la siguiente condición. Ahora bien, esta condición se satisface cuando la raíz de lambda, que va a ser positiva, es igual a 1, a 2, bueno, también puede ser el caso igual ser, que el caso que vimos anteriormente lo podemos incluir acá, automáticamente, de la siguiente manera, viendo que para cada valor de raíz de lambda, que tiene que ser necesariamente un entero, para que esto, paréntesis de acá se haga cero, me entrega una solución que depende de este lambda, que lo voy a llamar n también, porque va a ser un entero básicamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hice de esta condición? Para tener soluciones no triviales y que el determinante sea nulo, y que el determinante sea nulo me implica que raíz de lambda tiene que ser un entero positivo. Y para cada entero positivo voy a tener una solución distinta con constantes distintas que voy a llamar teta sub n. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Lo tomo como un sí. Si tienen dudas, me pueden avisar. Eh, no sé si me pueden decir la hora. Quizás quieren tomar un descanso también. Son las 5:04. Bueno, ustedes me dicen. Podemos seguir avanzando. Quizás dejamos unos 5 minutos, como quieran ustedes. Dejémonos unos 2 minutos por mientras. ¿Ya? Aprovechando que ya resolvimos para teta grande, después resolvemos ahora. Bueno,
Ya, voy a continuar. Entonces, nos habíamos quedado en esta parte de acá. Terminamos de resolver la ecuación diferencial para teta. Ahora tenemos que resolver la ecuación diferencial para r grande. ¿Ya? Y justamente lo que vamos a hacer ahora, tenemos la ecuación 6, ¿cierto? Que está de acá abajo, con un lambda r adicional. Nos vamos a poner en caso, ¿cierto? Porque n igual, puede ser igual a 0 o a un entero positivo. Y esto da soluciones ligeramente distintas por la estructura de esta ecuación diferencial. Esta es una ecuación de Euler, bien estándar, bien clásica. Y se resuelve de la siguiente manera. En el caso de n igual 0, ¿qué es lo que pasa? Llegamos a la ecuación de acá abajo, se nos va el término con r sin derivar. Y bueno, uno puede ordenar de manera inteligente, integrar, para llegar a esta solución de acá abajo, que tiene un logaritmo de r metido. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que u es acotada cuando r se va a 0, ¿cierto? Así que necesariamente la constante que está acá, este de 0, tiene que ser igual a 0, para que r justamente sea acotada. Si no, cuando r se va a 0, el logaritmo se va a ir menos infinito. ¿Ya? Entonces, eso me determina una constante. Y me queda r igual constante también. Que es un poco consistente con lo que habíamos dicho antes, ¿cierto? Porque en el caso n igual 0, habíamos visto que teta grande también era constante. Y esto me va a dar origen, mezclado con esto de acá abajo, a una solución constante. ¿Ya? Ok. Ahora pasamos al caso quizás más interesante, que es n igual, n mayor o igual, perdón, n estrictamente mayor a 0. Sí, ahí sí. Y bueno, esta también es un método clásico para resolver esta ecuación, que yo no tenía idea, no me acordaba para nada, así que lo tuve que buscar. Y efectivamente uno tira un ansatz, es decir, como una adivinanza, que r grande es de esta manera, ¿cierto? De una constante que va a depender de n por una potencia de r. Y m lo vamos a determinar como sigue. Reemplazamos en la ecuación, ¿cierto? Acá es derivar nada más que eso. Reemplazamos, simplificamos el r a la m, ¿cierto? Estamos en el caso de r estrictamente mayor que 0, estrictamente positivo en todo el desarrollo que hemos hecho hasta ahora, por lo menos. Y bueno, simplificamos la constante también, porque si fuera 0 como que no tiene ninguna gracia, pero sería la función constante. Así que llegamos a la ecuación de acá abajo. ¿Cierto? Y uno, bueno, nuestra guía se da cuenta de que m tiene como posibles valores más y menos n. Entonces uno toma una combinación lineal de r a la n y r a la menos n para obtener la solución general de la ecuación 6, la que habíamos mencionado antes. ¿Qué es lo que pasa? Aplicamos la condición de acotamiento para darnos cuenta de que estos valores que están uno partido a la r, uno partido por r a la algo, no pueden estar presentes en mi solución porque tiene que ser acotada cuando r se va a 0. Así que, al igual que en el caso anterior de n igual 0, que teníamos un logaritmo, em, las constantes que tengo acá, el d sub n, va a tener que ser necesariamente 0 para que esto sea acotado, y en conclusión me queda r sub n igual a una constante c sub n por r a la n, donde n puede ser un entero positivo, también puede ser 0. Sí, porque el caso n igual 0 se me va el r y me queda una constante que es consistente con lo que habíamos hecho antes. ¿Ya? Esto es como un ejercicio de dedo, básicamente. Que tampoco es fácil. Bueno, yo no me acordaba cómo hacer esto, tuve que buscarlo. Esa era la parte C. Y ahora que tenemos la solución en términos de r y teta, tenemos que determinar la solución u. Uno puede decir, pero tengo el r, tengo el teta, estoy listo, lo multiplico, pero la verdad es que no, porque tengo infinitas soluciones para cada n y dependen de unas constantes, en particular de c, y también de a y b, para el caso de teta grande, que no hemos determinado.
y tenemos que determinar esas constantes para llegar a una solución que esté como conocida, ¿cierto? Si no, como que no tiene ninguna gracia. Y eso es Hay justamente lo que una vamos a hacer ahora. duda. Sí, dime. Lo, porque para el teta determinamos que lambda tenía que ser como entero, o la raíz de lambda tenía que ser un entero, Sí, ¿no? sí. Y para el R no obtuvimos una condición de ese tipo sobre lambda. No, es que no, no te da condiciones sobre lambda. Estas en realidad son todas las que Ya, necesitáis. Esto te fuerza ya, que o lambda sea, cobre estos valores y el R no te entrega ninguna condición adicional. Lo puedes resolver así nomás. ya el R puede para todo lambda. Sí, O sea, pero tenéis que tener ojo, sí, porque yo, ponte tú, después las voy a multiplicar, ¿cierto? El teta grande por el R grande. Y los voy a claro, multiplicar por el mismo n, ¿cierto? O sea, el teta sub n lo tengo que multiplicar por el R sub n. No puedo multiplicarlos con términos que tengan distinto n, ¿sí? ya. Para que sea válida la condición a la que llegué al separar variables, ¿cierto? Esta condición de acá. Bueno, Si ya, no, como que esto sería igual a un n cuadrado, y esto también es igual a un n cuadrado, y si son distintos, como que no tengo esta condición de acá, entonces no tiene ningún sentido el desarrollo. ya, bueno. ¿Cierto? Entonces, al resolver teta llegamos a una condición sobre lambda. Eh, R lo resolvimos así sin ningún problema, no necesitamos hacer nada más, pero nos quedan constantes por determinar. ¿Cierto? Volvemos al inicio para recordar que U era de esta forma, así que lo multiplicamos, ¿cierto? Aquí absorbí la constante C sub n en las constantes A sub n y B sub n. Eh, Me imagino que no causará problema, ¿cierto? Como para no tener que escribir la multiplicación a cada rato. Si quieren, como que aquí uno podría ponerle una tilda y un b tilde, pero encuentro que era como sobrecargar demasiado la notación. Eso se usa mucho en realidad, en todo caso, en como que uno absorbe constantes dentro de otras constantes y uno les cambia el nombre porque da lo mismo, son constantes. ¿Ya? Así que eso. Y como les decía, acá tengo R a la n y acá el coseno de n, así que tiene que ser el mismo n para que sea consistente. Y acá debería ser un teta, no un pi. ¿Ya? Así que otro typo para la lista. Ahora bien, la ecuación es lineal y tengo infinita cantidad de soluciones. Y uno dice, quizás como entre golazo y no golazo, pero la solución general debería ser como una superposición de todas estas soluciones. Es decir, una serie, una sumatoria. Y vendría siendo esto de acá abajo, ¿cierto? Porque como la ecuación lineal es como toda combinación lineal de soluciones, combinación lineal finita va a ser solución. Entonces uno espera que la solución general va a ser de una forma tal que incorpore todas las soluciones, es decir, la infinita cantidad de soluciones que son las U sub n con n igual 0, 1, 2, 3, etc. Ya, es esto de acá abajo. ¿Hasta ahí todo bien? Es básicamente lo que hace uno en Edo. Como que dice, esta ecuación es lineal, tengo dos soluciones, la solución general es la combinación lineal de ellas dos. Solo que acá en vez de tener dos, tengo una cantidad numerable. ¿Ya? Em, Ahora bien, esto de acá abajo les recuerda a algo que hayan visto quizás en CA, como que tiene pinta de serie de algo. Fourier, ¿no? Claro, Nada que ver. sí, serie de Fourier. Eh, bueno, más adelante también van a resolver EDPs con transformada de Fourier, pero acá como que igual sale un poco como de la naturaleza del disco. Así como que el disco tiene funciones trigonométricas metidas, así que como que es natural que salga algo parecido así como con Fourier. Y efectivamente va a pasar eso, porque nos falta una condición que no habíamos usado antes, que es la condición de borde, la condición de Dirichlet, que nos decía que U en el borde, es decir, en L igual 1, que vendría siendo el borde del disco, era igual a f de teta. Y evaluando acá, sí, acá tengo otro typo por copiar y pegar. Bueno, es lamentable. Se me va
el R, porque R va a ser igual a 1, así que no hay problema con las potencias que tenga. Y me van a quedar las constantes por los cosenos y por los senos. Claro. Aquí debería ser coseno de teta y seno de teta. El caso A sub 0 lo puse dividido por 2, ¿cierto? La recuerdo es una constante, así que las puedo manipular como quiera, siempre y cuando sigan siendo constantes. Lo cambié porque justamente vamos a hacer una serie de Fourier. Y en la serie de Fourier se usa el primer término partido por 2. ¿Ya? Para que me quedara más fácil y no tuviera que escribir como un caso aparte. ¿Ya? Pero no cambia nada. Como f es continua en el borde, es decir, en la esfera unitaria. Por si no lo saben, estos son los x tales que la norma de x igual a 1, es decir, el borde del disco unitario. Em, Se puede mostrar que f pertenece en el... Bueno, de hecho es súper fácil porque es continua en un compacto, así que claramente está en L1. Y se puede mostrar que la función en L1 tienen serie de Fourier y es única. Así que estos términos de acá, estas constantes a sub n y b sub n, tienen que ser iguales por unicidad a las constantes que ocupa la serie de Fourier, ¿cierto? Como la serie de Fourier de f es única, todos sus coeficientes tienen que ser iguales. En particular, yo tengo la fórmula para los coeficientes de Fourier de f, que viene dada por esta fórmula acá abajo. Estas proyecciones, ¿cierto?, sobre las funciones trigonométricas, si lo quieren ver como un espacio de Hilbert. Tengo esta descomposición como en funciones ortonormales. En resumen, dejando de lado tanto tecnicismo, uno ya conoce como la función u, por decirlo de alguna manera, porque tengo los valores de la constante a, la constante b, y estaría como listo, ¿cierto? Tengo u de esta forma, acá el pi es un teta, y también conozco las constantes, así que debería conocer la solución. Pero, como para uno estar más tranquilo en cierto sentido, igual voy a demostrar que efectivamente el u de esta manera definida acá abajo, con los a y los b determinados por medio de la serie de Fourier, efectivamente es una solución del problema que yo quería resolver. Y básicamente acá, Una sí, duda. ¿qué más? Si yo ahí me hubiese tomado un U para un N particular, ¿eso también no hubiese sido una solución del problema? No, porque si tú tomas un U en particular, con un N en particular, nada te garantiza que en el borde va a ser igual a F. ¿Y por qué Recuerda es que tu eso? problema es encontrar una función armónica en el interior que en el borde sea igual a F. Sí. Entonces, si bien todos los U sub n en particular resuelven las dos EDOs que habíamos determinado, y por lo Sí. tanto resuelven la presión de U igual 0, no satisfacen la condición de borde. Por eso las tienes que sumar y Mm, después hacer todo este paso de acá. ¿Sí? ya, bueno. Ok. Entonces vamos a verificar que esta solución que encontramos efectivamente resuelve el problema. Y acá básicamente derivar teniendo cierto cuidado como con el tema de la convergencia. Como está dentro del radio de convergencia para R menor o igual menor estricto que 1, pasamos la derivada dentro de la serie. Y bueno, uno deriva de nuevo, ¿cierto? Porque la serie de potencias son infinitamente diferenciables. De hecho, a posteriori el U va a ser analítica, porque ustedes saben que las funciones armónicas son analíticas, pero a priori no lo sabe, así que lo hago igual. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Para R constante, el U como lo habíamos definido, ¿cierto? Con la serie de Fourier en teta, y se puede demostrar que como f es continua, podemos pasar la derivada dentro de la serie. Y eso no lo voy a hacer, es un resultado que encontré en internet y le creo en internet, así que ahí sí que les paso el golazo.
pero pasamos la derivada adentro nomás. Y bueno, uno matraquea esto acá y reemplaza la fórmula que tiene para el laplaciano y uno ve que efectivamente da cero. Yo lo hice, pero no lo quise texear porque igual era mega larga la matraca. Se los dejo propuestos. Ya. Pero funciona. Además, las derivadas parciales existen y son continuas, ¿cierto? Porque tengo la serie, tengo senos, cosenos, todos continuos, etcétera, etcétera. Así que en particular U va a ser de clase CO. Y por construcción es igual a F en el borde, ¿cierto? Porque en el borde es simplemente la serie de Fourier de en un resumen. Obvio que se me acabó la pantalla. ¿Qué es lo que pasa? Encontramos un U de la manera que está acá, con los coeficientes determinados por esta integral de acá, esta integral de Fourier, que satisface tanto la condición laplaciano de U igual 0, y que además en el borde es igual a la función F, que es justamente el problema que queríamos resolver. ¿Sí? O sea, resolvimos el problema, resolvimos una ADP, en particular el problema de Dirichlet en el disco. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? La propiedad de armónica implica analítica es en toda generalidad o la función tiene que tener cierto dominio o algo así. Eh, sí, ahí me pillaste, porque cuando metí el dominio como que igual se complica un poco. No, pero creo que es cierto. Es que lo que pasa es que como que se desprende de la propiedad del valor medio, de que sea como sea infinito y todo eso. Así que yo creo que además que es como una propiedad local, así que debería ser como válido siempre, por lo menos el interior del dominio. Pero tendría que mirar un libro y decirte, prefiero no mentir. Ya, bueno. Yo me imagino que sí. Eh, bueno, entonces ya resolvimos el problema. Y ahora vamos a pasar a una aplicación de esta fórmula de acá, que es la fórmula de Poisson, que creo que la vieron en clase, ¿o no? Sí, Que uno puede básicamente escribir U como la integral de un kernel de Poisson, creo que le llaman, por la función en el borde, ¿cierto? Una integral en el borde. Y ahora lo vamos a mostrar, o sea, en realidad no la vamos a mostrar en el caso igual a 2, pero uno la demuestra en el caso para n dimensiones y lo hace como de una manera distinta, ¿cierto? Porque en el caso general uno no tiene una expresión para U. Acá lo que yo voy a hacer básicamente es verificar que se cumple para este U particular. Y bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Reemplazo todo lo que tengo en mi fórmula para U, está acá. En particular, reemplazo la integral en los coeficientes de A y la integral en los coeficientes B. Y bueno, aquí todo regular y todo lo que uno quiera, así que voy a dar vuelta la integral con la serie. Si no me creen, pueden usar TCD, no sé, aprovechando que las cosas son continuas en compacto y todo, y debería estar como agotada por una función en L2 o en L1, y podrían usar TCD para dar vuelta a las cosas. Yo no lo hice, pero como que es un truco clásico. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Uno obtiene esto de acá, ¿cierto? Este término de acá arriba más este término de acá abajo. Bueno, reordené todo, ¿cierto? Factoricé. Y uno se da cuenta que este término de acá abajo, coseno de esto más seno de esto, es justamente la suma de ángulos. Acá me queda eh, coseno de n teta más coseno de n. No, menos, perdón, porque hace me da vuelta el signo acá entre medio, ¿cierto? Menos, claro. Y bueno, factoricé por un 1 partido en 2pi y por el f, y me queda esto de acá, ¿cierto? Factoricé por esto de afuera, y acá usé la fórmula para la suma de ángulos. Este 2 me sale por el 2 que se queda acá afuera, ¿ya? No hice nada muy raro. Aquí, quizá uno más sacado de la manga, quizá no tanto,
uno usa la fórmula clásica, ¿cierto? Con exponenciales complejas para el coseno. Uno lo reemplaza acá, ¿cierto? Acá va a quedar un n. En particular puedo sacar el n para afuera, me van a quedar dos series geométricas. No lo escribí, pero no es muy complicado, lo pueden hacer ustedes sin ningún problema. Me quedan dos series geométricas, ¿cierto? Que ustedes ya conocen la solución, o sea, la fórmula cerrada para eso. Uno la reemplaza, matraquea un poco, ¿cierto? Igual a denominadores, suma, resta, etcétera. Y llega esto de acá. De nuevo, pura matraca, no tiene sentido que lo haga. Lo pueden hacer ustedes. Si no lo pueden hacer, por supuesto que me pueden preguntar, no hay ningún problema. ¿Ya? No les tiene por qué salir todo. Y bueno, ahora que tenemos esto acá, si ustedes recuerdan la fórmula de Poisson, o no la puse acá, está en el enunciado. Esta fórmula, perdón, en variables cartesianas. Entonces justamente hacemos eso. Ya tenemos esta expresión de acá y ahora volvemos a variables cartesianas. Para eso tomamos un chip, que va a ser mi xy, y también voy a tomar un eta en el borde del disco, ya en la esfera S1. Acá no va un R porque el R igual a 1. ¿Ya? ¿Y por qué voy a hacer esto? Porque justamente estoy integrando sobre el borde de la esfera. Ese es mi ángulo phi. ¿Ya? Entonces, eh, este sí que se acaba la manga, la verdad. Uno como que mira la fórmula en la que tiene que llegar y reemplaza y se da cuenta que es igual al denominador de acá abajo. Y uno, bueno, hace eso, matraca, y después reemplaza. El r cuadrado es simplemente el módulo de chi al cuadrado. Esto de acá abajo es lo que acabo de calcular. Mi variable phi la cambio por el vector que tengo en la esfera, en S1, y llego a la fórmula de Poisson, ¿cierto? Tengo los valores de 1 al borde, multiplicado por el kernel eh, de Poisson. Y eso es más que nada la R2. De hecho, creo que terminé antes. ¿Sí? Así que si tienen duda de esta pregunta o de la anterior, de algún paso que expliqué mal, que no se me entendió, me pueden preguntar nomás. Si no, les puedo comentar un poco del problema propuesto también. Yo como sugerencia, no sé si será fácil, pero tener como igual algo para escribir en la presentación, como por ejemplo para los typos, ir cambiándolos, no sé, o si hace falta Sí, sí, no, te cacho. explicar un poco más, claro, como siento que puede fluir más. Sí, voy a tratar de ver cómo lo puedo hacer, porque igual te encuentro razón. Sí. Bueno, ahora quizás tuve más typos de lo usual, pero también sería bueno poder rayar, o sea, hacer algún dibujo. Claro. Sí, lo voy a tener en mente. Gracias. Así que eso. em, Sería el auxiliar de hoy día. Les pido disculpas por los typos, de verdad que se me pasó la mano, pero espero que se haya entendido igual. Y de todas maneras, voy a tratar de arreglarlos todos antes de subir la presentación de curso. ¿Ya? Y eso sería. Respecto al problema propuesto, básicamente lo mismo que está acá. Bueno, ahí les di un hint, que uno resuelve cuatro problemas distintos, como uno en donde tú tenés todos el f igual a cero en todos los lados, menos en uno, y así eso para cada lado. Y después por linealidad las puedes sumar todas. Y ese es como el hint para resolver el problema de Dirichlet en el cuadrado. De hecho, si me esperan un poco, les puedo mostrar soluciones numéricas de esto. Por ejemplo, se ven así, ¿ya? Soluciones numéricas
en la ecuación de Laplace en el cuadrado. Estas con condiciones trigonométricas en el borde, en los bordes laterales, y estas con condiciones exponenciales. Esta no me acuerdo. Pero para que se hagan una idea de cómo se ven las cosas. Y eso, si no tienen dudas o preguntas, lo dejamos hasta acá. ¿Cómo se interpretan esos gráficos? Ah, tú tenés tu eje X, tu eje Y, y el color es como la altura, el valor de U. Entonces, Ah, aquí como en estas partes claras, tu U es más grande, ¿cachai? En las partes oscuras tu valor es más bajo. Y acá se ve un poco que son trigonométricas, ¿cachai? Porque como que acá como que va subiendo por el borde, llega al medio, baja, y mm, después sigue bajando, ¿cachai? Como un coseno, un seno, no sé. y ahí, ¿cachai? ¿Quiénes eran el G0, el G1, el G2? El G1 El- era, creo que era una exponencial de X más Y. Y acá creo que era, ah, acá creo que era un seno, y acá un seno y arriba constante, creo. Que esto lo hice ah, como hace un año y medio, para EP numérico. bueno. Así que no me acuerdo muy bien. Pero eso, así que voy a parar de grabar.